Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. En este momento, mis queridos amores, ya un poco más repuesta de las dificultades que pasé muy temprano, quiero y he estudiado ya y lo he preparado para el día de hoy, estas charlas que de verdad, de una o de otra manera, necesitamos todos saber. Y estas charlas que voy a compartirles ahora se tratan nada más y nada menos que de Isaías, lo que revela de verdad, lo que nos indica, la clave de toda la Biblia. Sí, la clave para entender y comprender perfectamente bien toda la Biblia. Y es por eso, mis amores, que he querido hoy día y voy a continuar con todo lo que les he narrado en las charlas de ayer, indicándoles sobre todas estas cosas que nos han prohibido. Sobre todos los nombres, acá los tengo apuntados. Déjenme, sí, mis amores, acá está. Revelan una página prohibida. Quebranahash, Nasha, Kidán, el libro del pacto, el libro de No, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, la caverna de los tesoros y el conflicto de Adán y Eva. Y yo les voy a narrar todo esto según la Biblia etíope, donde todo es verídico, donde todo es verdad. Y si tú no lo quieres de alguna manera comprender, yo creo en mi corazón que ya es tu decisión. Cada uno de nosotros tiene que encontrar el camino de la paz, de la calma, de la tranquilidad, de la armonía, de aquello que te deja crecer y avanzar en tu vida espiritual. Pero necesitamos saber la verdad de todo lo que nos han ocultado y nos han prohibido. Porque si yo te dijera que hay un libro en la Biblia que contiene en miniatura toda la historia de la redención humana, un libro que los propios rabinos llamaban el quinto evangelio, siglos antes de que Cristo naciera. Un libro tan profundo, mis amores, que tan vasto y tan misterioso, que el mismísimo Jesús lo citó más que a cualquier otro texto sagrado. Un libro que predijo con una precisión escalofriante la crucifixión, la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, 700 años antes de que ocurriera. Ese libro se llama Isaías. Y hoy voy a mostrarte por qué, si es que tú quieres entender la Biblia de verdad, no solo leerla, sino comprenderla. Necesitas conocer a Isaías como nunca antes lo has conocido. Necesito que pongas atención a las cosas que te voy a decir, porque necesito que lo entiendas. Porque si tú lees las escrituras antes y si continúas con este contenido, tú vas a darte cuenta que te vas a edificar. Si sientes que cada palabra te acerca más a Dios. Sí, mis corazones preciosos. Ahora sí, empecemos a entender un libro primero. Necesitamos entender al hombre que lo escribió. Y cuando hablamos de Isaías, hablamos de uno de los personajes más extraordinarios de toda la historia bíblica. El profeta de la corte, Isaías, vivió en Jerusalén aproximadamente entre los años 740 y 680 antes de Cristo. Era contemporáneo de 4 reyes de Judá: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías.
Como él mismo nos dice en el primer versículo de su libro, esto es importante, porque Isaías no era un profeta rural, un pastor que recibía visiones en el desierto. Era un hombre educado, refinado, con acceso directo a la corte real. Algunos eruditos creen que era primo del rey Usías, lo que lo colocaba en la más alta esfera de la sociedad israelita. Imagina, mi amor, a alguien con la influencia de un consejero presidencial de hoy, pero que además recibe mensajes directos de Dios. Eso era Isaías. Tenía el oído del rey y el corazón de Dios. La llamada que lo cambió todo. El capítulo 6 de Isaías nos narra su llamado profético y es uno de los pasajes más sublimes de toda la escritura. Isaías tiene una visión del Señor sentado en su trono alto y exaltado. Serafines vuelan alrededor de él, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos en toda la tierra, que está llena de su gloria. La voz de los ángeles hace temblar los umbrales del templo y el lugar se llena de humo. Y Isaías, ante esta visión, no siente júbilo, siente terror. Grita: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Esa es la reacción correcta ante la santidad de Dios. No es un sentimentalismo barato. Es el reconocimiento profundo de la distancia infinita entre la criatura y el Creador. Pero luego ocurre algo maravilloso. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo pone sobre los labios de Isaías, diciendo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Aquí tenemos un germen, el evangelio completo. El pecador no se reconoce indigno. La purificación que viene de Dios mismo y el envío al servicio. Cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde con una de las frases más hermosas de la Biblia: heme aquí, envíame a mí. Un misterio de 60 años, Isaías profetizó. Durante aproximadamente 6 décadas, un periodo extraordinariamente largo para cualquier profeta durante ese tiempo. Vio caer el reino del norte, Israel, ante los asirios. Vio cómo el rey acazaba decisiones catastróficas. Ministro fielmente al buen rey Ezequías durante la crisis más grave de la historia de Jerusalén, y cuando el ejército asirio de Sennacherib rodeó la ciudad y siguió hablando, escribiendo, proclamando la palabra de Dios, incluso cuando nadie quería escuchar. La tradición judía, recogida por Talmud y apoyada por el libro apócrifo del martirio de Isaías, sugiere que el profeta fue ejecutado durante el reino del malvado rey Manasés, siendo aserrado por la mitad dentro de un trono de madera. El autor de la carta de los Hebreos parece aludir a este martirio cuando habla de los héroes de la fe que fueron aserrados. Hebreos 11:37. Isaías pagó con su vida el precio de decir la verdad. Eso nos dice algo sobre la seriedad de su mensaje. Ahora llegamos a algo que va a sorprenderte profundamente, mi corazón. No es una coincidencia, no es una casualidad. Es uno de los detalles que cuando los descubres sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Qué fuerte, ¿verdad? El paralelo con toda la Biblia tiene 66 libros. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Isaías también se divide en dos grandes secciones:
Los primeros 39 capítulos que tiene en tono predominante de juicio, ley y advertencia, y los últimos 27 capítulos que tienen un tono de consolación, gracia y esperanza. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de la soberanía de Dios sobre las naciones, de la infidelidad de Israel, de los juicios que vendrán, de la necesidad de arrepentimiento, que se parecen notablemente al Antiguo Testamento. En su énfasis en la ley, la santidad divina y las consecuencias del pecado, los últimos 27 capítulos comienzan exactamente con el Nuevo Testamento, con la figura de un mensajero que prepara el camino en el desierto. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, prometiendo que vendrá Elías antes del gran día del Señor. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista, ese Elías que vendría clamando en el desierto. Isaías capítulo 40 comienza exactamente así. Una voz clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El Evangelio de Marcos, que comienza el Nuevo Testamento narrativo más directamente con el misterio de Jesús, cita este versículo de Isaías 40 como su texto de apertura. ¿Puede esto ser una coincidencia? Los que creemos en la inspiración divina de las Escrituras, decimos que no. Dios es el autor supremo detrás de los autores humanos. Estructuró Isaías como un espejo perfecto de toda su revelación escrita. Los tres grandes movimientos dentro de esta estructura general, podemos identificar tres grandes movimientos en el libro. Movimiento 1, el libro del juicio. Capítulo 139. Aquí encontramos oráculos contra Judá, contra Israel, contra las naciones circundantes, Babilonia, Asiria y Moab, Damasco, Egipto. Hay llamados al arrepentimiento, advertencias de juicio inminente, y también hay destellos de esperanza mesiánica que brillan en medio de la oscuridad, como estrellas en la noche. En este primer movimiento encontramos algunos de los textos más poderosos de toda la Escritura. La visión del templo en el capítulo 6, las profecías de Emanuel en los capítulos 79, la imagen del retoño de Isaí en el capítulo 11 y el cántico de alabanza en el capítulo 12 y los oráculos apocalípticos en el capítulo 24 y 27, que algunos llaman el Apocalipsis de Isaías. Movimiento 2, el libro de la consolidación, capítulos 40 a 55. Este es el corazón de Isaías. Comienza con las palabras más hermosas de todo el libro. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Aquí el tono cambia radicalmente. Ya no es primariamente amenaza, sino promesa. Ya no es acusación, sino restauración. En este momento y movimiento encontramos los 4 famosos cánticos del siervo que describen con una precisión asombrosa la vida, el misterio, el sufrimiento y la vindicación de alguien que vendría a cargar con los pecados del mundo. El cuarto de los cánticos en el capítulo 53 es quizás el texto más citado en el Nuevo Testamento, tan detallado en su descripción de la pasión de Cristo, que los padres de la iglesia lo llamaban el quinto evangelio. Movimiento 3 en el libro de la Restauración, capítulos 566. El libro cierra con una visión grandiosa del futuro, la restauración de Israel, la apertura de la salvación de todas las naciones, el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el capítulo 65 contiene una de las promesas más gloriosas de toda la Biblia. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nuevas tierras. Y el libro termina con una imagen que aparece también al final del Apocalipsis. La separación eterna entre lo que honra a Dios y los que le rechazan, con las palabras impactantes sobre el fuego que no se apaga. El gusano que no muere, que el propio Jesús citará en los evangelios de Marcos
hemos llegado al corazón de nuestro estudio. ¿Por qué Isaías es la clave para entender toda la Biblia? En gran parte, mis amores, es porque Isaías es la clave para entender a Jesús y Jesús es la clave para entender la Biblia. Las estadísticas que hablan por sí solas, el libro de Isaías es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Los eruditos cuentan más de 400 alusiones a citas directas a Isaías en el Nuevo Testamento para ponerlo en perspectiva. Los salmos, que son 150 poemas, vienen en segundo lugar. Isaías, siendo un solo libro, lo supera. Jesús mismo cita a Isaías directamente al menos 20 veces en los evangelios. Esto no es casual. Jesús conocía perfectamente las Escrituras y en Isaías se encontraban las palabras que mejor describían su misión, su identidad y su obra. El sermón inaugural de Jesús, cuando Jesús regresa a Nazaret, a su ciudad natal, al comienzo de su ministerio público, entra en la sinagoga el día de reposo. Le dan el rollo de Isaías, lo abre y lee el capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego Jesús enrolla el rollo y lo devuelve al ayudante y se sienta. Todos los ojos están fijos en él y entonces dice las palabras que retumban a través de los siglos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Lo entiendes? El primer sermón público de Jesús fue una exposición de Isaías y su mensaje principal fue: yo soy, de quien Isaías estaba hablando. El texto que convirtió a un etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8, el diácono Felipe tiene un encuentro divino con un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, que regresa de adorar en Jerusalén. Felipe corre junto al carro y oye al etíope leyendo en voz alta. ¿Qué está leyendo? Isaías 53. El etíope pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, comenzando desde esta escritura, le anuncia el Evangelio de Jesús. Este es el primer caso registrado de evangelización en la historia de la iglesia primitiva y ocurre a partir de Isaías 53. El texto que abre la puerta del Evangelio a África es Isaías 53. Las profecías específicas cumplidas en Cristo. Permíteme llevarte a través de alguna de las profecías más específicas de Isaías, que se cumplieron en Jesús, porque cuando las ve todas juntas, el efecto es abrumador. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cumplida en Mateo 1:23, que cita explícitamente ese texto al narrar el nacimiento original de Cristo. Isaías 9:12, el pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo 4:15 y 4:16. Cita este texto al describir el comienzo del misterio de Jesús en Galilea, precisamente en la región mencionada por Isaías. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es la profecía del Mesías que vendría de la línea de David, el hijo de Isaí. Los evangelios trazan explícitamente la genealogía de Jesús hasta David. Isaías 35:56. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Cuando Juan el Bautista en prisión envía mensajeros a preguntar si Jesús es el que había de venir, Jesús responde, citando precisamente ese texto: id y haced saber a Juan las cosas que os veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados. Isaías 40.3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Los 4 evangelios citan este versículo en referencia a Juan el Bautista. Isaías 4:21. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Mateo 12:18 y 12:21. Cita este pasaje explícitamente como cumpliendo en Jesús. Isaías 53, este capítulo entero merece una mención aparte. Vamos a detenernos en él. Si hubiera un solo argumento para convencer a alguien del origen sobrenatural de la Biblia, yo elegiría Isaías 53, no porque sea el único argumento, sino porque es el único de los más claros y contundentes que existen, el texto que divide el mundo. Isaías 53 describe una precisión aterradora a alguien que sería despreciado, rechazado, lleno de dolores, herido, molido, castigado, llevado como cordero al matadero, y habría intercesión con los transgresores, y que después de su muerte vería la luz y quedaría satisfecho. Leamos solo algunos versículos ciertamente. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas el Señor cargó con él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:46. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 537. Con los impíos fue contado, habiendo llevado el pecado por muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Este texto fue escrito aproximadamente en el año 700 a.C. La crucifixión ocurrió en el año 33 después de Cristo. Hay 73 años de diferencia y sin embargo la descripción es tan precisa que parece un reporte periodístico. Los rollos del Mar Muertos, eliminando la duda, alguien podría objetar. Y si este texto fue escrito después de la vida de Jesús y los primeros cristianos lo atribuyeron falsamente a Isaías, aquí es donde entra la arqueología en nuestra defensa. En 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, se descubrió el que probablemente es el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Entre ellos se encontró un rollo completo del libro de Isaías, perfectamente preservado. Los estudios científicos de datación han establecido que este rollo fue copiado entre los años 150 y 100 a.C., es decir, más de un siglo antes del nacimiento de Jesús. En el capítulo 53 está ahí completo, intacto, con el texto que conocemos. Hoy esto elimina cualquier posibilidad de que el texto haya sido escrito o modificado después de Cristo. Isaías 53 fue el escrito siglos antes de la crucifixión y describe la crucifixión con una precisión que solo puede explicarse de una manera: inspiración divina. La interpretación judía, una ventana reveladora, un dato interesante para la apología. Los rabinos medievales, enfrentados a la incomodidad de un texto que parecía describir tan perfectamente a Jesús, desarrollaron la interpretación de que el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel en conjunto que sufre a mano de las naciones. Esta interpretación es relativamente tardía. Los targumes arameos, que son las primeras traducciones interpretativas del texto hebreo, originalmente interpretaban al siervo Isaías 53 como el Mesías. El Targum de Jonatán, que algunos datan del siglo II,
después de Cristo. Comienza el capítulo 53 con las palabras: He aquí que mi siervo, el Mesías, prosperará. El Talmud de Babilonia, en el trabajo Sanedrín, contiene referencias a que el Mesías se llamará el leproso o el enfermo, basándose en Isaías 53.4, que dice que fue herido y enfermo. Los rabinos del Talmud estaban interpretando este texto como mesiánico, aunque luego aplicaban esa expectativa de manera diferente. La conclusión es bien clara, mis corazones. La interpretación mesiánica de Isaías 53 no es una invención cristiana o posterior. Es la lectura natural del texto, reconocida incluso por intérpretes judíos tempranos. Uno de los grandes aportes de Isaías a nuestra comprensión de la Biblia es su teología, la imagen de Dios que Isaías presenta. Es tan rica, tan multifacética y tan profunda, que ha moldeado la comprensión cristiana de Dios hasta el día de hoy. El santo de Israel, Isaías, usa la expresión de santo de Israel 26 veces en su libro. Esta frase aparece solo 6 veces en todo el resto del Antiguo Testamento. Para Isaías, la santidad de Dios no es un atributo, entre muchos. Es el atributo fundamental del que define todo lo demás. La santidad de Dios en Isaías no es simplemente pureza moral, aunque incluye eso, es la alteridad radical de Dios, su total diferencia con respecto a todo lo creado. Su majestad es absolutamente incomparable cuando los serafines claman santo, santo en el capítulo 6. La triple repetición no es meramente para énfasis en el hebreo bíblico. Repetir 3 veces una palabra es la manera de expresar el grado superlativo más absoluto. Dios no es simplemente santo, es el Santísimo, es la santidad misma. Y esta es precisamente la razón por la que el problema del pecado es tan serio. No es que Dios sea vengativo o rencoroso, es que hay gran incompatibilidad ontológica entre la santidad perfecta y el pecado. Como la oscuridad desaparece ante la luz, no porque la luz la combata, sino porque la luz es así. El pecado no puede subsistir ante la santidad de Dios. El Creador soberano, en los capítulos 40 al 48, Isaías despliega un argumento teológico de gran poder sobre la soberanía de Dios, sobre la historia y su compatibilidad con los ídolos. Porque todos los argumentos son estos. Primero, solo el Dios verdadero puede predecir el futuro. Las naciones, si sus dioses son reales, que los traigan y que predigan lo que va a ocurrir. Pero nadie puede hacerlo, porque los ídolos son madera y piedra, obra de manos humanas. El segundo Dios no solo predice el futuro, lo controla. En uno de sus pasajes más audaces de toda la Biblia, Isaías profetiza en el capítulo 44 que Ciro, rey de Persia, será un instrumento de Dios para liberar a Israel del cautiverio babilónico y para autorizar la reconstrucción del templo. Este pasaje fue escrito más de 150 años antes de que Sirio existiera. El profeta incluso lo llama por su nombre. Cuando sí, décadas después, promulgó su edicto de liberación, fue exactamente como Isaías había dicho. Tercero, la creación misma testifica de la grandeza de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Isaías 40:12. La grandeza cósmica de Dios pone en perspectiva todos los problemas humanos. El Dios que salva, pero Isaías no representa a un Dios distante y frío. El mismo Dios que sacude las naciones como polvo es el que dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvidará, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Este contraste es uno de los más hermosos de la literatura espiritual de todos los tiempos. El Dios infinito se acerca con ternura infinita.
El soberano del universo conoce el nombre de cada estrella y también el dolor de cada corazón. Ahora vamos a llegar a la parte práctica de nuestro estudio. ¿Cómo exactamente Isaías funciona como clave para comprender toda la Biblia? La teología del pacto Isaías conecta directamente con el gran tema que recorre toda la Biblia, toda la historia del pacto de Dios con su pueblo. Desde Génesis, Dios establece pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Cada pacto avanza la historia hacia un destino. Isaías 54, 55 hablan de un pacto eterno y de las misericordias firmes a David. Isaías 61 habla de un pacto eterno en el capítulo 42. El siervo de Dios es llamado pacto del pueblo y luz de las naciones. El siervo mismo en su persona y en su obra es el nuevo pacto. ¿Lo ves? Cuando el escritor de Hebreos habla del nuevo pacto, cuando Jeremías promete un nuevo pacto escrito en el corazón, cuando Jesús en la última cena toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todos están desarrollando una teología que encuentra en Isaías su expresión más completa en el Antiguo Testamento. El tema de la creación y la nueva creación. La Biblia comienza con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entre el Génesis y el Apocalipsis hay un arco narrativo que va de la creación a la nueva creación, pasando por la caída, la redención y la restauración. Isaías ocupa el centro de ese arco y lo ilumina completamente en los capítulos 40 al 51. Dios constantemente recuerda que Él es el creador, que hizo el cielo y la tierra, pero al mismo tiempo promete una nueva cosa que va a ser algo más grande que el éxodo de Egipto, algo que dejará atrás incluso los grandes actos salvíficos del pasado. Y al final del libro, en los capítulos 65 y 66, esta promesa llega a su clímax. Y he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, 17. Juan, en el Apocalipsis, cuando describe la consumación de todas las cosas, el destino final de la historia, cita a Isaías: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La visión final del Apocalipsis es la visión final de Isaías, llevada a su plenitud. El tema de Israel y las naciones, otro de los grandes temas bíblicos que Isaías ilumina decisivamente, es la relación entre Israel y las naciones, desde el llamado de Abraham en Génesis 12, donde Dios promete que él serán bendecidas todas las familias de la tierra. La pregunta latente es, ¿cómo llegar a esa bendición? ¿A los gentiles? Isaías responde de manera clara y repetida: a través del siervo. El siervo es luz para las naciones. Isaías 4:26, 4:96. La salvación de Dios ofrece, que no es solo para Israel. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. El libro termina con una visión de la persona de todas las naciones y lenguas viniendo a ver la gloria de Dios. Isaías 68:18. Esta es exactamente la visión de Juan en el Apocalipsis. Miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, de pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Pablo, el apóstol de los gentiles, cita a Isaías más que a ningún otro texto del Antiguo Testamento cuando justifica su misión. A las naciones recurre a Isaías cuando explica la justificación por fe. Recurre a Isaías cuando habla del remanente de Israel. Recurre a Isaías el ritmo del juicio y gracia, una de las estructuras más importantes que Isaías introduce y que recorre toda la Biblia. Es el ritmo de juicio seguido de restauración en Isaías, porque nunca hay una palabra de juicio sin que eventualmente sea seguida de una palabra de esperanza.
Los profetas posteriores, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores que seguían este mismo patrón. ¿Por qué es importante esto para entender la Biblia completa? Porque nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Su justicia y su misericordia no están en conflicto. El juicio no es la última palabra. La gracia es la última palabra. Pero la gracia no elimina la justicia, la satisface. Esto es exactamente lo que ocurre en la cruz de Cristo, en la cruz del juicio de Dios sobre el pecado y la misericordia de Dios hacia el pecador. Se encuentra la justicia, es satisfecha completamente y la misericordia fluye abundantemente. Esta es la lógica de toda la Biblia y es la lógica que Isaías nos ha dejado como algo práctico. Quizás si ahora sientes el deseo de abrir a Isaías y leerlo completamente, sería maravilloso. Y sería hermoso que tú leyeras todo el contexto de Isaías. Y lo estoy buscando, porque este solamente es para que tú puedas entender por qué todo lo que narra la Biblia está relacionado con Isaías. Es necesario que nos demos cuenta de todo esto. Si tú quieres y crees que lo que te acabo de decir le has tomado importancia y le has dado el énfasis que debería suceder, me alegro por ti, mi corazón, porque yo sé que el mensaje de Isaías no pierde nada cuando lo entiendes en su contexto. Al contrario, gana infinito. Busca todos los temas que se repitan cuando leas a Isaías. Estate atenta a las palabras que se repiten. El Santo de Israel, siervo de luz, misericordia, consolar los caminos. Estos son los hilos que tejen la sombra del libro. Tienes que seguirlos si tú deseas enterarte más sobre Isaías, porque hay muchos capítulos que hablan sobre la grandeza de Dios en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces de ti depende leerlos, repetirlos, vivificarlos. Es necesario que te des cuenta que todo lo que te acabo de compartir es simplemente para que tú comprendas que toda la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento se entienden con las mismas palabras que Isaías dejó y escribió antes de que lo matara. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes, mis corazones preciosos. Espero que les haya agradado las charlas que les he compartido. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Hasta prontito. Chao.